Por fin está sucediendo. Hoy voy a enseñarles cómo yo he podido ganar dinero siendo artista independiente. Los voy a enseñar desde mi experiencia cómo lo he hecho en esas 5 formas diferentes. El video está seccionado en cada una de ellas para que se puedan pasar a la que más les llame la atención. La primera forma es hacer comisiones. Esto es algo que la mayoría de artistas hacen porque realmente solo necesitas tener 2 cosas, que son tu tabla de precios y tener todo un catálogo que muestre tu trabajo y qué es lo que puedes llegar a lograr con tus ilustraciones. No parece mucho, pero lo verdaderamente difícil es saber cuánto cobrar. Cuando estás empezando, más que nada es cuando más se te dificulta saber el valor que tiene tu trabajo. Probablemente ahorita lo que se te dificulta es saber cuánto cobrar y además dónde vender. Entonces vamos a ver cuánto cobrar. Va a depender de las siguientes cosas. Por ejemplo, si el dibujo que te piden es digital, es tradicional, un dibujo en tradicional realmente cuesta mucho más que uno digital, en mi opinión. Porque en tradicional, pues bueno, obviamente lo estás haciendo en físico, es relativamente más difícil porque si te equivocas de vuelta atrás puede ser que lo tengas que volver a hacer si es que algo salió mal. También porque tienes que utilizar materiales, entonces tal vez tengas que comprar algunas cosas, de algún lugar tiene que salir el dinero para reponer eso que gastaste para hacer la obra. También vas a cobrar según el tema, que es exactamente lo que se te pide. Hay cosas que necesitan que les pongas más detalle, elementos, lo que sea. Seguramente para dibujar una cosa u otra vas a batallar más, entonces si está difícil pues tienes que cobrar más también. Y también otra cosa que es como súper subjetiva, que es tu nivel como artista, y esto no lo puede saber nadie más que tú, pues cuánto trabajo te ha costado llegar a donde estás, tu conocimiento, qué tan buena técnica tienes, la calidad de los materiales que vas a utilizar. Por ejemplo, si haces algo en digital y tienes muy buen equipo, pues tal vez no es como que compraste de que tu computadora o tu tableta nada más para hacer ese dibujo, pero a final de cuentas hiciste una inversión y todo ese equipo es el necesario como para poder traer a la vida toda esa ilustración de la comisión y así. Y bueno, hay muchas cosas que considerar, pero si quisiera darte como un consejo rápido, nunca bajes tus precios nada más para que te compren más, porque a lo mejor sí más gente te compra, pero ¿a qué costo? O sea, vas a terminar haciendo mucho trabajo, recibiendo una miseria de paga y realmente eso no vale la pena. En caso de que seas un artista novato, no lleves tanto tiempo y sabes que te falta aprender muchas cosas, tampoco subas tanto el precio porque nadie te va a comprar, y pues supongo que si abres comisiones es porque quieres vender, entonces un precio moderado. Donde yo he llegado a vender es más en Instagram, pero porque ya tengo una comunidad. En caso de que tú pusiste de que tú open tu commission si nadie te escribió para pedirte una, no pasa nada, no te agüites, yo sé que está feo, pero siempre puedes ir a buscar tú el trabajo. Donde también he llegado a vender es en Facebook. Te recomiendo mucho que te metas a grupos de comisiones y de arte. Hay veces que la gente hace publicaciones y pone, estoy buscando cierto estilo y tengo tal presupuesto, y ya de ahí piden que la gente en los comentarios ponga sus tablas de precios, como ya ahí las personas van buscando a quién comisionar. A lo mejor la persona que hizo la publicación no te comisiona, pero otra gente random se mete a ver también y puede que les interese tu estilo de dibujo. A mí me pasó justamente así una vez y mi mejor cliente de toda la vida me encontró por Facebook. Eso era un señor con gustos bien raros, pero me comisionó tantas veces la misma persona, cada que me mandaba mensaje yo de que dinerito. Y era un señor creo que de Estados Unidos. Otros lugares donde vender igual puede ser DeviantArt, creo que incluso Reddit, y hay una plataforma que es específicamente para comisiones que se llama, bueno, se escribe VGen, supongo que se dice Vigin. Nunca me he metido, pero veo que algunos artistas entran ahí y pues venden bien, entonces puede ser una opción. Pasamos a la segunda forma de ganar dinero, la cual es hacer tus propios productos. En caso de que cuentes con toda la maquinaria y equipo necesario para poder realizarlo, puedes hacerlos por ti mismo. Pero si no, lo ideal es que te ayudes de un proveedor. Es muchísimo más fácil, mucho más rápido y no te estresas para nada ni tienes que perder mucho tiempo haciendo cosas. Lo cual me lleva al patrocinador de este video, el cual es Vograce. Yo creo que todos conocemos Vograce, pero igual, en caso de que no, ellos son unos proveedores de muchísimos productos diferentes, literal, casi todo lo que te puedas imaginar. Tienen demasiada variedad, los cuales puedes personalizar con tus ilustraciones para poder venderlos. Sinceramente, yo que ya he pedido de Vograce, puedo decir que cuenta con las 3 Bs, que son bueno,
bonito y barato. Es bueno porque tienen muchísima calidad. Al ser una empresa enfocada en artistas e ilustradores y saben lo bonitas que nosotros queremos hacer las cosas, tienen muchísima fidelidad a los colores de tus ilustraciones. Todos los colores son vibrantes, bonitos y barato. Aunque pidas pocas piezas es barato, pero si pides muchas más piezas tienen mayoreo, entonces te sale más barato aún, lo cual es súper conveniente cuando quieres vender. La mayoría de artistas usan Bograce porque tienen muy buenos resultados. Lo único que les puedo comentar es que si tardan en llegar, vienen de China, entonces si pides con un mes de anticipación pues todo bien, nada más que tienes que tener cuidado con eso. O igual, si pides el envío express, creo que es mucho menos tiempo, nada más que yo siempre lo pido por el estándar, entonces no sé, pero recomendado. Y bueno, supongamos que ya pediste tus productos y ya los tienes. Esta segunda forma consiste primero que nada en vender en eventos, convenciones, ferias y cosas así. Enfóquense más en las que son para cosas geeks, o sea, como de cosplay, anime, incluso de cómics, porque siempre tienen un espacio para artistas, el Artist Alley, y por lo general mucha gente va a esos eventos y vendes mucho. Y bueno, busca eventos a los cuales te interesaría asistir, de los cuales sepas que son populares o que te llamen la atención. Espera que sean las convocatorias para poder apartar tu mesa. El costo de esta va a variar dependiendo de la popularidad del evento. Cuando son eventos más chiquitos, a lo mejor te cuesta como 50, 60, 70 dólares, pero ya más grandes te puede costar desde 200 a 300 dólares o tal vez más si el evento es muy grande. Apúrense mucho con esto porque la gente es súper salvaje y todos quieren conseguir mesa y están dispuestos a lo que sea por tener su espacio. Entonces, ya que hicieron lo difícil que es conseguir la mesa, viene lo peor, que es tener todos tus productos listos. Mucha gente lo deja por el último momento y luego les llegan las cosas después del evento y así, es todo mal. Entonces tengan mucho cuidado con eso, hagan las cosas con mucha anticipación. Si tú eres un artista ya de mucho tiempo antes, probablemente tienes un repertorio enorme de dibujos que puedes sacar en forma de print y otros más chiquitos y sencillos para llaveros y stickers, pero igual es muy probable que tengas que diseñar cosas nuevas. Para esto quiero que siempre tengan en la mente, si ni siquiera a ti te gusta, a los demás menos. Si ustedes no comprarían lo que ustedes están sacando como producto, nadie más lo va a hacer, o muy poquita gente. O sea, de verdad, tengan mucho cuidado con eso. Preocúpense mucho por hacer productos bonitos que llamen la atención. Busquen inspiración por todas partes para ver qué es lo que pueden hacer y tratar de que todo su stand se vea bonito para que llame mucho la atención. Relacionada a esta manera, voy con la tercera forma, que es la tienda en línea. Es parecido a la anterior por la cuestión de que sí tienes que vender tus productos, pero ahora lo diferente es que tienes que preocuparte por servicio al cliente, empaques y envíos. Además de la página web, tienes que darle mantenimiento y así. Primero preocupémonos porque hay que diseñarla. Si tú no sabes de programación, te recomiendo muchísimo que le pidas ayuda a alguien para esto, que sí le sepa, porque la verdad no está para nada fácil hacer una página. Aunque eso es una plantilla, no creo que sea fácil. Aparte te va a quedar súper genérico y ni el caso. A menos de que le puedas pagar a alguien para que la haga, pues vas a tener que aprender tú como para poder plasmar la idea que tienes en tu cabeza en la página. Y no está nada fácil, la verdad. Yo le pido ayuda a mi novio porque él sabe programar. La dejó exactamente como yo la imaginaba, incluso creo que más bonita. Por si alguien tiene la duda, le hicimos en Shopify. Hacer una tienda literal en tu propia página con tu dominio es ideal para personas que saben que tienen un tráfico mediano a grande de gente que les vaya a estar comprando mensualmente y así, porque el dominio, los correos de empresa, la mensualidad de la página, todo, absolutamente todo cuesta. En caso de que puedan pagarlo, háganlo, pero si no, siempre está la opción de que se metan a plataformas como Etsy, también que vendan por medio de su Instagram, en los DMs y así. Y bueno, ya ustedes sabrán qué es lo que más les conviene. Si quieren que la gente confíe en ustedes y que les estén comprando constantemente, tienen que preocuparse mucho también por los demás aspectos que les mencionaba antes. Empaques. Tienen que tener sí o sí el nombre de tu marca en algún lado. Tienes que ponerle detalles bonitos, decorarlo, añadir tarjetas de agradecimiento, de presentación o lo que sea, que hagan que recibir uno de tus envíos sea una experiencia. Sobre envíos, esta es de mis peores pesadillas. Son demasiado caros. Uno pensaría que al ser la era de compras en línea, pues las paqueterías empezarían a ofrecer envíos más baratos, y probablemente sí lo hacen con empresas súper grandes, pero para los mortales como nosotros siguen siendo súper caros. Entonces nosotros como artistas nos tenemos que ir por los baratos. Yo utilizo el servicio de paquetería del gobierno de mi país, Correos de México. Es súper arcaico, la verdad, pero igual tiene rastreo. Cuesta como $2 el envío nacional, como 5, 6 o 7 el envío internacional. Entonces no está tan mal, nada más que sí tarda más, pero a la gente no le interesa que tarden más tiempo mientras puedan pagar menos. Y bueno, tengan mucho cuidado con atender quejas y sugerencias, porque no vaya a ser que los quieran poner porque cometieron un error o algo así, así que tengan mucho cuidado.
Está toda chueca la cámara, pero ni modo. Si ya tienes un nivel bueno, algo de trayectoria y consideras que ya tienes algo que enseñar a la demás gente, puedes dar clases. Desde algo local en tu ciudad a algo más internacional para todo el mundo, desde clases en línea. Para esto, piensa qué es en lo que más destaca de tu trabajo, qué es lo que a la demás gente le gustaría saber de tu proceso, de tu trabajo, de lo que tú haces, y puedes diseñar un plan de estudio. Si ya tienes varios seguidores, podrías promocionarte por ti mismo en tus historias, en posts y así. Pero si no, no pasa nada. No necesitas seguidores a fuerza. También podrías utilizar ads en cualquier otra red social. Si decides en línea, obviamente aprovecha herramientas como Zoom o Discord. Hace unos meses fui a Santiago de Chile para impartir una masterclass en presencial. También se aprovechó la opción de darlo en línea porque mientras estaba haciendo la clase también se estaba transmitiendo. Cuando yo diseñé mi clase, primero hice como una lluvia de ideas de todo lo que se podía enseñar del tema que iba a dar la clase, que era teoría del color y técnicas en tradicional, que obviamente estuve enseñando como lo básico de la teoría, pero también como un poco más avanzado. Lo que yo tenía que ofrecer importante era mi uso del color, entonces obviamente integré eso y luego ya cuando tuve absolutamente todo lo que quería enseñar, lo fui desarrollando punto por punto y lo puse en diapositivas para que ya estuviera todo ordenado y tuviera cierta continuidad y que fuéramos de lo más básico a lo más complejo. Finalizando con ejercicios, porque la educación tiene que ser teórica y práctica. Primero les enseñas absolutamente todo lo que tienen que saber así hablado y luego de que ok, aplícalo a esto y pones una actividad. Pero sí se puede tener muchísimas ganancias siendo maestro porque considera tú la cuota que es por cada alumno para poder entrar al curso. Por lo general no son tantas sesiones las que se hacen, más que nada es que si puedes tú enseñar más conocimiento en menor tiempo es mejor, que no haya relleno y esas cosas que las escuelas tienen. ¿Qué? Me voy a ir de viaje como en 2 días y de hecho el próximo video lo voy a estar grabando en otra locación porque me voy a ir de vacaciones porque voy a trabajar, pero voy a estar en otro lugar mínimo. Entonces bueno, acompáñenme. Con permiso, pásenle. En lo que yo acomodo esto, quinta forma. El quinto y último punto es creación de contenido. Y bueno, como probablemente ya lo notaron, yo soy creadora de contenido y sé que esta manera llama mucho la atención por todo el reconocimiento que se puede tener y de oportunidades laborales. Porque la verdad, cuando te haces influencer, tu vida se vuelve más interesante porque viajas, conoces gente, haces cosas y así. Ser creadora de contenido para cada quien es diferente porque depende mucho de qué contenido haces y cómo lo haces. Pero para mí básicamente significa enseñar mis dibujos en redes sociales, más que nada en Instagram o Facebook. En YouTube muestro mi proceso, les cuento cómo es que hago las cosas y creo que mi contenido es también un tanto motivacional porque muchas veces trato de animar a la gente a que siga y así, y dando consejos y todo eso. La plataforma en la que más constante soy es Instagram, pero realmente la que me paga es YouTube. De Instagram, que yo sepa, no se gana absolutamente nada, al menos aquí en México. Y bueno, concentrándome por el momento en YouTube, aunque sí, la plataforma como tal paga, es mucho más la ganancia que se tiene de patrocinios. Igual, si lo quieres ver así, es como ingreso doble, porque por un video se te puede pagar la mención y más lo que YouTube te paga por simplemente hacerlo. Ok, creación de contenido. Número 1, las aplicaciones te pagan por hacer contenido y bueno, lo otro, que las marcas te paguen. La manera de conseguir trabajar con empresas que quieren que promocionen sus productos no es más que simplemente hacer contenido y que ellos lleguen a ti. Tienes que esperar a que ellos te busquen y mientras esperas pues tienes que estar trabajando. Te van a hablar por correo electrónico o por tus mensajes, entonces revisa estas dos cosas. También pon súper a la vista tu correo para que por ahí te puedan escribir y hacerte ofertas de colaboración. Las marcas te dicen literal, llegan y te ofrezco tal dinero por hacer esto. Otros te preguntan de que pues qué precios manejas por hacer esto y así. En caso de que estés de acuerdo, pues haces el sí, firmas un contrato o lo que sea que te pidan y ya. Y sobre la creación de contenido, una tercera cosa importante, que es que exponencia todo lo anterior que les dije. Por ejemplo, les hablé sobre comisiones, cursos, venta en línea o en eventos. Los ingresos que puedas tener por todo eso en caso de que no tengas seguidores, pues ya teniéndolos se multiplica por muchísimo. La gente te va a comprar porque te conoce, te quiere, le gusta lo que haces, como es en mi caso, muchas gracias. Entonces más gente te conoce, más gente te comisiona. También lo interesante es que te invitan a eventos y tienes que viajar y así. Eso ha sido increíble, la verdad. Te llevan a convenciones a que vendan tus cosas, a que des charlas y de paso
paso conoces lugares nuevos, eso está bien cool. Entonces la creación de contenido es súper beneficioso. Para poder ser un creador de contenido, ¿qué tienes que hacer? Si apenas vas empezando, ok, ve subiendo contenido a 1 o 2 redes sociales. Puedes ir empezando a subir a más conforme vaya pasando el tiempo y vayas avanzando y así. Si ya tienes un buen nivel, es más fácil que vayas creciendo más rápido. Si apenas vas aprendiendo, tal vez te toma un poquito más de tiempo, pero no pasa nada, tú sigue practicando. Entre más constante seas, más presente estés, más gente te va a ir conociendo y el algoritmo te va a beneficiar y va a ocurrir todo esto que te dije. E incluso aunque las aplicaciones no paguen, lo ideal es que estés ahí. La red social más fuerte ahorita es Instagram por mucho, entonces yo no puedo darme el lujo de no publicar ahí nada más porque no quiero, ¿sabes cómo? Así como también la cantidad de gente que está en TikTok es increíble. Es importante subir a esas 2 redes sociales porque hay mucha gente y ok, a lo mejor las aplicaciones no me pagan por estar generando contenido, pero tal vez esa gente va a mi YouTube o va a mi tienda o va a verme los eventos y me compra y así, entonces es súper conveniente de todos los lados, es un ganar-ganar. Y bueno, eso es todo lo que tenía que decirles. Si ustedes tienen más formas de generar ingresos siendo artista, me gustaría muchísimo que me las dijeran. La verdad es que el camino del arte está muy difícil y tenemos que apoyarnos entre nosotros. Así que en los comentarios pongan todo lo que sepan, no se lo guarden. Y amigos, eso es todo. Espero muchísimo que les sirva. Déjenme sus dudas, sus sugerencias en los comentarios. También síganme en todas mis redes sociales para que puedan ver todo lo que hago por ahí. Y ya, es todo. Nos vemos. Bye, cuídense, nos vemos pronto.